Dios, aleluya, bendiciones, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Cristo viene, gloria a Dios. Dice la Escritura en el libro de Primera de Samuel 3:18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces dijo el sacerdote Elí: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Por qué el sacerdote Elí, después de tanto tiempo de haber estado ministrando frente al arca del pacto de Dios, la Escritura dice que el arca del pacto de Dios era la que representaba la gloria, donde Dios descendía con su presencia, gloria a Dios. Pero al preguntarnos por qué el sacerdote Elí se perdió, por qué hoy sus palabras eran tan negativas, que no le importaba ni sus dos hijos, ni la salvación de sus dos hijos, Ofnis y Fines, no le interesaba. Porque ahora el profeta Samuel le dice que Jehová tomará venganza, que sus dos hijos morirán, que también él será castigado, que el sacerdocio que se le había prometido a la casa, a la familia del sacerdote Elí, le será arrebatado, le será quitado, que Jehová ya no quiere nada con ellos, con esa familia. Han sido desechados por Jehová. Pero ¿por qué su reacción ahora es tan fría, sin importarle que va a ir a una condenación eterna? Su reacción es: Jehová es que haga lo que Él quiere. Jehová es que haga lo que Él ha pensado hacer en contra de mi familia, dijo el sacerdote Elí. Pero ¿por qué una persona, al meditar en esto, por qué una persona se vuelve tan fría como se hizo el sacerdote Elí? Sus palabras fueron tan frías. Al meditar en esto, ya no le interesaba la salvación, ya no le interesaba la presencia de Dios, ya no le interesaba agradar a Dios, ya no había interés en él. La Escritura dice que el sacerdote Elí todavía ministraba en el templo, pero cuando él estaba ministrando, ya Jehová ya no le hablaba, ya no había palabra de Dios en los tiempos del sacerdote Elí. Imagínate frente al sacerdote Elí, el arca del pacto, de la alianza de Dios, pero ahora el sacerdote Elí está actuando
tan fríamente, está actuando sin interés de recibir algo de Dios. ¿Por qué se volvió de esa manera? Se hizo un padre alcahueto, se hizo un padre que estaba tolerando la iniquidad, la maldad que sus hijos estaban haciendo con las ofrendas de Dios. ¿Cómo pudo el sacerdote Elí volverse de esta forma, que frente a él estaba el arca del pacto de Dios? Hoy escucha que un hombre de Dios, un profeta de Dios, va y le dice que Jehová estaba molesto porque él no había amonestado a sus dos hijos, a Ofni y a Finees. No les había dicho nada para corregirlos, para que ellos se arrepintieran de su mal proceder. Estaban tomando las ofrendas del pacto, de la alianza de Dios, estaban contaminando las ofrendas. Ahora lo único que quería esta familia era prosperar en la carne. Eso es lo que podemos ver, porque ya no le interesaba hablar con Dios, porque al sacerdote Elí ya no le preocupaba la revelación de la palabra. Él ya no se sometía, él vivía una vida acomodada para él mismo. La palabra de Dios escaseaba, la revelación de Dios escaseaba. Ahora el profeta Samuel estaba administrando, pero la escritura dice que el joven Samuel administraba, pero aún Samuel todavía no tenía conocimiento de Jehová, pero administraba. O sea que el sacerdote Elí no había podido enseñarle realmente lo que llevaba hacia la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todavía el joven Samuel no conocía, ni se le había hecho revelada la palabra de Dios, pero administraba, pero estaba allí administrando. Pero ahora Dios le habla al profeta y le dice a Samuel, le habla cuando Elí estaba acostado, estaba descansando, estaba durmiendo, estaba reposando, estaba tranquilo, ya no le interesaba la presencia de Dios, la comunión con Dios. Ahora solo le interesaba la grosura de la carne, de las ofrendas que presentaba el pueblo. El sacerdote Elí se había descuidado de su vida espiritual. Ahora sus palabras eran: si Jehová me quiere matar, que me mate. Ahora las palabras del sacerdote Elí, aún sabiendo que Jehová le había dicho a través de los profetas, a través de este hombre, a través de Samuel, que él cumpliría, que su hijo Ofni y Finees morirían en el mismo día. Ahora sus palabras fueron: que lo haga, él es Jehová, y que lo haga. No le interesaba si sus hijos se condenaban o se salvaban. No le interesaba más a este hombre sacerdote. ¿Cómo puede un hombre de Dios llegar a caer de la gracia de Dios? Imagínate, en aquellos tiempos del sacerdote Elí
no existía la televisión, no existían los celulares, no existían los entretenimientos de la radio, no existían tantas tecnologías como tenemos hoy en día, no existían los carros, no existían las cosas como hoy, año 2025, las tenemos nosotros. Y el sacerdote Elí se echó a perder. Estando frente al arca del pacto de Dios, él había visto cómo Dios descendía. Este hombre era testigo de que la gloria de Dios descendía cuando el arca del pacto de Dios la llevaban a la batalla, a la guerra. La nación de Israel venía celebrando victorias, celebrando. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que Él honraría a los que lo honraran, y aquellos que lo desecharan serían tomados y menospreciados, serían menospreciados. Los que me honran, yo los honraré, pero los que me tienen en poco serán despreciados, serán desechados. Y ahora el sacerdote Elí había menospreciado las ofrendas que se sacrificaban en el altar para Jehová, de tal forma que sus hijos Ognis y Fines estaban contaminando las ofrendas, estaban conviviendo y se acostaban con las mujeres israelitas en la entrada del templo de Jehová. Cuántas abominaciones estaban haciendo los hijos del sacerdote Elí. Si bien es cierto, el sacerdote Elí los llamó y les dijo: hijos míos, no es buena fama la que escucho de ustedes. Lo que ustedes están haciendo no es bueno. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo pueden restaurar. Estas palabras se las estaba diciendo el sacerdote Elí a sus dos hijos. Hijos, no es bueno lo que se escucha de ustedes. Ustedes lo que están haciendo, lo que están cometiendo en la entrada de la casa de Jehová, frente al altar de Dios, no es bueno. Lo que se escucha, el pueblo está murmurando. La nación de Israel lo sabe. Ustedes están acostando con las mujeres, no es bueno lo que están haciendo. El sacerdote Elí se lo dijo de esta forma, pero ellos no entendieron. ¿Pero por qué los dos hijos del sacerdote Elí no entendieron que lo que estaban haciendo era grave, que lo que estaban haciendo los iba a llevar a que la ira de Jehová se desatara sobre sus vidas? ¿Cómo puede ser que alguien menosprecie el altar de Dios, que alguien menosprecie la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios descendía en el arca del pacto de Dios. El arca estaba allí. Pero estos dos jóvenes y este anciano sacerdote llegaron a menospreciar tanto la presencia de Dios. Imagínate, somos año 2025, alrededor del planeta Tierra como 9,000 millones de personas. Al meditar, la Escritura dice: a los suyos vino, mas los suyos lo menospreciaron.
¿Como quién? El sacerdote Elí lo menospreció el arca de Dios, menospreció la gloria de Dios, menospreció el sacerdocio, menospreció a sus hijos, menospreció si sus hijos fueran salvos o condenados, lo menospreció. ¿Pero por qué lo hizo de esta forma? ¿Por qué? Alguien puede llegar a actuar, a vivir de esa forma delante de Dios. Él quería seguir ministrando. El sacerdote Elí quería seguir recibiendo los beneficios del sacerdocio. El sacerdote no tenía que preocuparse sino por agradar a Dios. No tenía que trabajar sino en agradar a Dios. Él no tenía que preocuparse, estar afanado, estar ansioso en las cosas de esta tierra, en los entretenimientos de esta tierra. El sacerdocio los sacerdotes podían vivir de las ofrendas y así Jehová los había honrado. Pero ahora a los sacerdotes ya no les interesaba agradar a Dios. Ya no. Su único interés era el de saciar su vientre, el de su comodidad. Ahora no le importaba al sacerdote Elí que ya no hubieran revelaciones, que ya no hubieran visiones, que ya el pueblo no tuviera palabra revelada. Ahora el profeta recibía, ahora el sacerdote recibía las ofrendas. No le interesaba, aún sabiendo que sus hijos las estaban contaminando, aún sabiendo que sus hijos las estaban menospreciando. Ahora al sacerdote lo único que le interesaba era saciar su vientre y vivir de esa manera. Ya Jehová le había hablado por el profeta, le había hablado por aquel varón que le dijo: lo que estás haciendo, Elí, a Jehová no le agrada. Tus 2 hijos morirán en un mismo día. ¿Por qué? Llegó este hombre elegido por Dios, elegido por el pueblo. Llegó a pensar que el sacerdote Elí aún estaba agradando a Dios, porque ellos descendían de sus ciudades y venían de sus lugares a presentar las ofrendas. Pero ahora la ira de Dios estaba a punto de dejarse sentir sobre aquella familia. Pero imagínate las palabras del sacerdote Elí cuando Jehová le revela a Samuel y le dice que ovnis y fines morirán, y que lo que él le ha dicho a través del profeta a Elí, que sus 2 hijos morirán en un mismo día, y que él también será quitado del sacerdocio, y que su casa ya jamás, y que su familia jamás volverá a administrar como sacerdotes en el templo de Jehová. No le interesó al sacerdote Elí que Jehová mandara al profeta, que Jehová le dijera a Samuel que él lo haría. ¿Cómo puede? Me pongo a pensar, estos hombres de Dios que por mucho tiempo, por muchos años han estado comiendo, han estado viviendo de las ofrendas del pueblo de Dios, de las ovejas de Dios. Los pastores que están viviendo de los altares, están viviendo de las ofrendas, corren peligro. ¿Por qué?
corren peligro los hombres de Dios, los evangelistas que están viviendo de los altares, que están recibiendo los diezmos, que están recibiendo las ofrendas, que pueden viajar por el mundo y que tienen cuentas en los bancos y que tienen grandes ahorros. ¿Y de dónde vinieron, sacerdote? ¿Y de dónde vinieron, pastor? ¿Y de dónde vinieron, evangelista, tus bendiciones? ¿De dónde vinieron? Preguntémonos, ¿cómo corre peligro año 2025 los pastores que están viviendo de las ofrendas, de los altares de Dios, que están viviendo de los diezmos y que no han trabajado en su vida, jamás han ganado con el sudor de su frente el pan de cada día en algún trabajo particular, sino que ellos han vivido toda su vida del altar, de la casa, de las ofrendas que Dios le pone en el corazón al pueblo y le dice: pastor, aquí está esta ofrenda, pastor, aquí está este diezmo, pastor, aquí está esta primicia, evangelista, aquí está este diezmo, evangelista, aquí está esta ofrenda. Imagínate cuánto peligro corren estos pastores que se han acomodado, están reposando, no les importa que haya revelación, no les interesa, no tienen interés por aquellas almas que quieren oír palabra de Dios. No les interesa. Están viviendo como el sacerdote Elí, fríamente, tibiamente. No les interesa si sus hijos van a perecer, si se van a ir a una condenación. No les interesa si sus hijos están contaminando el altar de Dios, las ofrendas de Dios. No les interesa. Pastores, la Biblia dice que no nos hagamos muchos maestros de la palabra, pastores, evangelistas, misioneros. Hay gente que toda su vida, como el sacerdote Elí, había estado administrando. Su papá fue sacerdote. Jehová Dios había hecho pacto con la casa de Elí, que esta familia tendría oportunidad de administrar toda su vida, todo su linaje, administrarían en el templo, no tendrían necesidad de aprender un oficio en esta tierra. El afán y la ansiedad de algún trabajo terrenal no estaría sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre su mente, porque ellos fueron elegidos de la tribu de los levitas, consagrados para el sacerdocio. Pero ahora vemos a un sacerdote Elí despreocupado, que no le interesaba, que no había revelación, no había visiones, no había con frecuencia palabra. No había interés en su vida. Ahora Dios le había hablado por aquel profeta que envió Jehová. Ahora le habla por el joven Samuel, pero ahora las palabras del sacerdote Elí son frías, son sin amor hacia sus hijos. ¿Por qué? Él sabía que sus dos hijos morirían por la iniquidad que estaban cometiendo, que estaban haciendo, pero él dijo:
no me interesa. Jehová es lo que Él va a hacer, que lo haga. Él sabía que Jehová había dicho: tus 2 hijos morirán en un mismo día. Pero porque hoy estaba diciendo que lo haga, que mueran mis 2 hijos en ese mismo día. No le interesaba la salvación de sus hijos, no le interesaba. Ovnis y Fines se estaban acostando, estaban pecando, estaban contaminando las ofrendas. Él lo sabía, y aunque había tratado de amonestarnos, de amonestarlos, les había dicho: hijos, no es buena fama lo que se escucha de ustedes, lo que se oía de Ovnis y Fines, lo que se corría en la voz de los israelitas. Imagínate una familia de escasos recursos que tenía que conseguir una oveja para llevarla y sacrificarla en aquel lugar, en aquel altar. Y estaban al cuidado Ovnis y Fines, pero ellos, en vez de hacer que la ofrenda llegara como olor fragante delante de Jehová, la Escritura nos dice que ellos estaban allí y contaminaban las ofrendas que el pueblo llevaba. ¿Acaso Jehová no se iba a molestar? ¿Acaso Jehová no se iba a airar y a decir: tiene que llegar el día que Ovnis y Fines sean quitados del sacerdocio? Muchas personas, año 2025, están contaminando los altares donde se ha dedicado un altar para Jehová, donde se han comprado utensilios dedicados y ofrecidos para la gloria y la honra de Dios, que el pueblo reunió dinero, pusieron sus primicias, pusieron sus ofrendas, pusieron sus diezmos y comenzaron a edificar un altar. Todo el pueblo de Dios dedicó aquellas ofrendas, aquellas primicias, sus diezmos, para que aquel altar fuera construido. Pero ahora vemos enfrente de este altar un Elí descuidado, un Elí que, aunque Dios le ha hablado y le ha advertido 2 veces, sus palabras son frías. No le interesa si sus hijos van a ir a una condenación eterna. No está interesado. No está interesado en corregirlos, en amonestarlos. Porque ahora Jehová le dice al profeta: Samuel, lo que Elí está haciendo, lo que Elí ha hecho, no le será expiado, no le será perdonado, no será quitado su culpa. ¿Por qué? Ha menospreciado mis ofrendas, ha menospreciado mi altar. Imagínate cuántas personas han estado jugando con Dios en la casa de Dios. Hay mucha gente que se guarda para Dios, hay mucha gente que hace ayunos, hay mucha gente que dice: me guardaré para Dios,
me cuidaré para Dios, para presentar una ofrenda agradable. Hay mucha gente que es celosa de la gloria de Dios y se guarda para Dios, pero ahora viene un Ovnis, un Fines, un sacerdote Elí que tiene privilegio en el sacerdocio y comienza a contaminarse y comienza a hacer y a deshacer, pero él lo único que le interesa es su vida personal. Aunque sabe que puede ser castigado por Dios, pero no tiene temor. Su temor lo ha perdido. Su respeto hacia Jehová ya no existe en él. Hoy en él solo hay una apariencia. En el sacerdote Elí solo había un deseo de querer seguir siendo sacerdote. No le interesaba si había revelación o no había revelación para el pueblo. Aunque sabía que las ofrendas no subían delante de Dios, sino que estaban contaminadas por sus dos hijos, no le importaba. Hay mucha gente que imagínate esto, hay mucha gente que ha sido honrada por Dios porque la casa del sacerdote Elí fue honrada por Dios. Aleluya. Hay mucha gente que Dios la ha llevado por todo el mundo y en vez de llevar y hacer que la gloria de Dios suba, han estado contaminando los altares. Hay mucha gente que ha decidido jugar con Dios. ¿Acaso Dios no se va a cansar? Hay mucha gente que no le interesa contaminar las ofrendas, los altares. Conocen la verdad, pero su deseo es una simple apariencia, aparentar delante de los hombres que tienen una comunión con Dios, pero su temor no existe. No hay temor en sus corazones, aún sabiendo que andan en desobediencia en algún mandamiento. Están quebrantando el mandamiento de Dios y lo saben, pero ya no hay temor en sus corazones. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están contaminando el altar, las ofrendas. Pero yo quiero seguir en el sacerdocio. Sí, el sacerdote Elí quería que Ovnis y Fines siguieran administrando. Sí, si bien es cierto, aparentar y fingir que soy aleluya, soy gloria a Dios, se ve bonito, pero delante de Dios estos hombres estaban contaminando. ¿Cómo le costaba a una madrecita, a una viuda, a una persona de escasos recursos conseguir una oveja, un macho cabrío? ¿Cuánto vale una oveja en estos tiempos? $200, $300. Imagínate ahora sacrificar $300 y saber que Ovnis y Fines están administrando en el templo y que esos $300 que yo voy a llevar y los voy a presentar no van a subir esa ofrenda delante de la presencia de Dios, sino que Ovnis y Fines y el sacerdote Elí están administrando en ese lugar, y que ellos, en vez de encargarse de que esa ofrenda suba delante de la presencia de Dios, la están contaminando. Y ahora, ¿dónde queda mi esfuerzo? ¿Y a dónde queda el esfuerzo de aquella familia que se guarda para Dios, que se cuida para Dios, que dice: me cuidaré para Dios y ofreceré una alabanza de corazón puro? Pero siempre la Escritura nos ha dicho que hay muchas personas, pastores, evangelistas, que por fuera aparentan
ser una oveja. Y lo ves en los altares hablando de Dios, y lo ves en los altares predicando de Dios, pero no hay temor en sus corazones. Es una hipocresía lo que hacen. La gloria de Dios verdadera escasea en los altares, pero la gente prefiere un sacerdote Elí. La gente dice: no, el sacerdote Elí es el que nosotros conocemos por mucho tiempo, aunque delante de la presencia de Dios el sacerdote Elí ya tiene amenaza de muerte de parte de Jehová, pero no le importa a la gente. Ellos saben, mucha gente anda contaminando los altares de Dios. Imagínate, gente que saben que muchos pastores han caído en grandes abominaciones públicas, pecados que han sido públicos, grandes pecados que mucha gente se ha dado cuenta de ellos, que han deshonrado a Dios una y otra vez, pero la gente en los altares, aún sabiendo que estas personas han deshonrado a Dios y andan en pecado, los invitan a sus altares y los pone a ministrar en el templo. No han sido disciplinados. La disciplina ellos se la pusieron por ellos mismos. Ahora, aunque ellos anden de un lado para otro, es por eso que la Biblia dice que corren mar y tierra y se van a grande distancia y hacen prosélito, pero lo hacen más hijos de las tinieblas 2 veces. Cuando se habla de esto, hay mucha gente que no le agrada. Cuando se habla de esto, hay mucha gente que comienza a decir: sí, Dios es amor. Claro que Dios es amor, porque de tal manera amó el Padre a este mundo que no le interesó sacrificar a su Hijo unigénito. Y ahora que este Omnis y Finis y el sacerdote Elí estén pisoteando el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, ¿acaso Dios no se airará? ¿Acaso Dios no entrará en celo y comenzará a cortar a pastores, a evangelistas, a misioneros que lo único que andan haciendo es contaminar los altares de Jehová? Hay mucha gente que conocemos que anda en terribles pecados públicos y que no se han arrepentido de corazón, que no han sido disciplinados. Nadie les puso disciplina, ni Dios les puso disciplina, porque cuando Dios disciplina a alguien, lo azota, lo corrige y lo disciplina. Pero ahora, qué pastor, qué evangelista, qué misionero que ha caído en pecados terribles, en pecados que han sido públicos, ha dejado ser disciplinado. No quieren, pero quieren cantar, quieren adorar, quieren predicar. Ya no hay temor en sus corazones y están viviendo de los diezmos y están viviendo de las ofrendas. Es terrible, porque la palabra de Dios es clara. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, y si ahora nosotros pisoteamos la sangre del Cordero, aún hay mucha gente que sabe que muchos pastores han caído en grandes pecados terribles delante de Dios. Aún el sacerdote Elí dijo: hijos míos, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo restaurarán, pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién podrá restaurarlo? ¿Por qué están jugando? Si hay muchas personas, hay muchos pueblos que están bajo idolatría, que no
podido llegar el evangelio por culpa de estos lobos rapaces. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa son los diezmos y las ofrendas. Son lobos rapaces vestidos de oveja. Imagínate el sacerdote Elí, él quería seguir viviendo de las ofrendas, de lo que el pueblo sacrificaba, y prefería lo mejor, la grosura. Ahora la grosura que era ofrecida para Jehová, el sacerdote Elí la agarraba con sus hijos, contaminando así las ofrendas de Jehová. Ahora vemos a un pastor, a un sacerdote, diciéndole a Samuel: Samuel, ¿qué es lo que Jehová te ha revelado? No me encubras nada, porque si me encubres algo, así haga Jehová contigo. Amenazó a Samuel y le dijo: no me escondas nada. Ahora Samuel le dice claramente: tú morirás por tu sinvergüenzada, tú has de morir, tus hijos van a morir en un mismo día. Pero ni aún así se arrepintió. No se arrepintió. Cuando el corazón del hombre se vuelve perverso, cuando el corazón del hombre pierde toda sensibilidad delante de Dios, todo temor, no le importa presentarse en un altar y comenzar a menospreciar a las ancianas viudas. Las ancianas viudas, hay muchas ancianas viudas que se guardan para Dios y viven para Dios, y llega un pastor lobo rapaz disfrazado que ha caído en diferentes pecados y no ha sido disciplinado, y va de un ministerio a otro ministerio contaminando las ofrendas de Jehová. Esto es lo que está pasando. Pero ya viene el día y la hora. Viene el día y la hora. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y se rebelaron contra Él, sino que les ha preparado prisiones eternas. Satanás no siempre fue Satanás, fue un querubín protector, pero se rebeló contra Dios. Ahora Satanás ha sido desterrado. Ahora este querubín fue desterrado. En el cielo ya no lo quieren más. No hay perdón, no hay salvación para él. Menosprecian. Imagínate, hay mucha gente que se esfuerza por sacrificar una ofrenda limpia delante de Dios. Se guardan sus ojos, guardan su boca de no hablar chambre, de no contaminarse. No hablan mentira con su boca, guardan su corazón, guardan sus manos, guardan su vida, y quieren subir al templo y quieren subir a aquel lugar, a aquella casa de Dios, a presentar una ofrenda, y después viene un pastor todo lleno de pecado, lleno de maldad, contaminado, sin temor a Jehová, que no le importa la verdadera presencia de Dios, sino que lo único que le importa es vivir de las ofrendas, vivir de los diezmos, sin revelaciones, sin visiones. No tienen presencia de Dios y no les interesa. Al pueblo no le interesa. Al pueblo lo único que le interesa es verlos allí y que estén allí, y muchos de ellos los han aceptado así. Pero ¿qué sucedió al final con el pueblo? El pueblo tuvo que pagar. ¿Por qué? Por culpa de Omnis y por culpa de los hijos de Elí. El pueblo pagó. Entonces hoy vinieron sus enemigos, hoy vinieron los filisteos, hoy vinieron las naciones paganas que adoraban dioses de metal, de madera. Imagínate cuántas naciones, cuánta gente vemos en las redes sociales, personas que no les ha llegado la palabra de Dios,
Cuando vemos a través de las redes sociales, porque no podemos viajar, alabado sea el Rey, pero lo vemos a través de los medios, como gente que vive en la pobreza, gente que no tiene grandes edificios, gente que no tiene lujos de carro, sino que gente que ni tan siquiera tienen lámina en sus casas, sino que tienen casas de bajareque, casas de barro, casas de lodo, casas de madera que se están cayendo, gente que no les ha llegado la presencia de Dios, la palabra de Dios. Están pereciendo, están muriendo, y gente que han sido escogidas como el sacerdote Elí han comenzado a menospreciar y caminan delante de Dios sin temor, aún sabiendo que la Escritura dice que el principio de la sabiduría delante de Jehová es caminar en temor delante de Él. Pero ellos, como el sacerdote Elí, ya no caminan en temor, no les interesa nada. Lo único que les interesa es sus placeres terrenales, la comodidad terrenal, lo que los hombres dicen de ellos. Muchos pastores en las 7 cartas a las 7 iglesias se ve y se deja sentir la revelación de Dios. Muchos ángeles de las 7 iglesias están perdidos. Imagínate que el ángel de la iglesia de Éfeso está caído, ha dejado su primer amor. Ahora, si pensamos cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos misioneros ya no tienen el primer amor, ya no caminan en el primer amor, sino que su primer amor son el dinero, las ofrendas, los diezmos, los lujos terrenales. Hay mucha gente que ni tan siquiera energía eléctrica tiene. Mira, hay mucha gente que ni tiene equipo de sonido, ni mucha gente que tiene ni guitarra ni teclado, pero adora a Dios con un corazón contrito y humillado. Y hay en iglesia que tienen grandes edificios, sus cortinas son lujosas, pero no piensan en el que está muriendo de hambre, no piensan en la gente que no ha comido, porque su vanagloria es tener un edificio, una casa gloriosa, que la gente la admire, pero en sus corazones: tuve hambre, les va a decir de Jesús, y no me diste de comer. Estuve sin vestido, sin vestimenta, y no te preocupaste por vestirme. No les interesa más que vestir 4 paredes. Hipócritas. Sus templos brillan, sus casas de oraciones brillan, mientras la gente en las calles muriendo de hambre, mientras la gente en las calles muriendo de frío, sin abrigo. Sus templos, sus cortinas son de miles de dólares, sus sonidos son de miles de dólares, pero se los prestan a grandes pecadores para que contaminen los altares de Dios, como Elí, como Onis y Fines. Lastimosamente, esa es la verdad. Muchos pastores, el ángel de Éfeso se va a perder si no se arrepiente. Está llamado al arrepentimiento. Es un pecador el ángel de Éfeso. ¿Y qué de otro ángel podemos hablar? El ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que hizo? El ángel de la iglesia de Éfeso está caído, ha dejado su primer amor. ¿Y para dónde va? ¿Acaso va para el cielo? Es un gran sinvergüenza, peor que el sacerdote Elí. Imagínate ahora, la gente, a los pastores les paga boletos de aviones, les paga grandes viajes para que vayan a contaminar otros altares.
boletos en primera clase. ¿Solo para qué? Para que lleguen a aquel lugar distante, lejano, y lleguen con un corazón frío como el sacerdote Elí. Porque lo único que los mueve ya está revelado. Ya está revelado. ¿Por qué se mueven? Y van de iglesia en iglesia sin temor. ¿Por qué? ¿Por qué se mueven? Quieren mantener una apariencia delante de la gente que los conoce. Aunque en su vida ya no haya presencia de Dios, que en su vida ya no sientan ríos de agua viva, pero se han acostumbrado, aunque le ha enviado Jehová palabra, no se quieren arrepentir. Esa es la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, se salvará. No todo el que me dice Señor, si decir Señor, Señor, cualquiera lo dice, si decir Señor, Señor, pero Jesucristo dice que cuando me digan Señor, Señor, contigo estuvimos en las plazas, contigo estuvimos en los templos, contigo anduvimos predicando, allá estuvimos en tus plazas, en tus templos, pero cuando Jesús los vea, les dirá, no sé de dónde sois, apartados de mí, hacedores de maldad, átenlos de pies y manos y arrójenlos al lago de fuego. Esa es la verdad. ¿Acaso crees? Imagínate cuánta gente que no conoce de Dios y que no tiene a Dios. Hay muchos países que no han podido recibir la palabra de Dios, y estos pastores se atreven a andar jugando con la presencia de Dios, se atreven a andar contaminando los altares de Dios. ¿Acaso Dios no les pondrá una fecha y una hora para que mueran como el sacerdote Elí, para que mueran como Ovnis y Fines? No, mi hermano. Mucha gente ha perdido el temor hacia Jehová. No le importa. La escritura dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos saben que están leudados, ellos saben que se han contaminado, pero ni aún así no se atreven a decirle al que les ha dado el privilegio, hermano, he pecado, hermano, necesito ser corregido, hermano. ¿Por qué no se atreven? Porque ya no le tienen temor a Jehová. Para ellos se ha vuelto una apariencia, un fingimiento. Quieren seguir viviendo de apariencia delante de los hombres. Muchos son pastores, muchos son evangelistas, muchos son cantantes, misioneros, que no tienen temor a Jehová. Y por misericordia no han sido consumidos. Por misericordia, la ira de Dios no les ha caído un rayo en seco. Por misericordia de Dios no se ha abierto la tierra y se los ha tragado como en la rebelión de Coré. Y por misericordia de Dios no se han enfermado de muerte. Y por misericordia de Dios no les ha acontecido nada malo. Dios está esperando. Imagínate cómo vive el sacerdote Elí. Samuel, dime, ¿qué te reveló Jehová? No me encubras nada. ¿Quieres oír, Samuel? ¿Quieres oír, Elí? ¿Quieres oír, Elí? Lo que Jehová ha dicho. Gloria a Dios. Y lo escuchó. Escuchó que sus 2 hijos iban a morir. Y dijo, Jehová es que lo haga.
le importaba ir a una condenación eterna, y se estaba llevando al pueblo también a la condenación eterna. Las ofrendas las estaba contaminando. Hay mucha gente que Dios le ha permitido andar como evangelistas, como misioneros, pero no tienen ni temor a Jehová. Simplemente se ha hecho un estilo de vida. Los sacerdotes en ese tiempo, como Elí, sabían que la comida la tenía, sabían que las ofrendas las tenía, sabían que las primicias las tenía, que no les faltaba nada. Así ahora, año 2025, muchos sinvergüenzas andan por todo el mundo viviendo sin temor delante de la presencia de Dios. Pero se viene el día y la hora. Acabamos de pasar por una pandemia, el COVID-19 postró a la humanidad, postró la ciencia de rodillas. Los científicos, los entendidos, los magnates del oro, de la plata, estaban muriendo. Sus cuentas en los bancos no los podía salvar. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos misioneros murieron. Pero viene otro acontecimiento más fuerte, donde muchos sinvergüenzas serán desraigados, y lo único que les esperará, si no se arrepienten, es el mismo infierno. Serán atados y tirados a un lago de fuego. Aunque no les guste oír la verdad, la van a oír. Serán atados. Ay, yo quiero predicar. ¿Quién no quiere predicar hoy en día, pero no quiere caminar en temor delante de la presencia de Dios? Imagínate, te invitan a un culto de acción de gracias. La gente con dificultad consiguió el dinero. Llorando delante de la presencia de Dios, le dijo: Señor, no tengo trabajo. Señor, no sé de dónde voy a sacar para este culto de acción de gracia. Estuvo ayunando, estuvo llorando delante de la presencia de Dios. Estaba humillado esa familia, sin trabajo, sin recursos. Ahora vienen y invitan a un sinvergüenza que no tiene temor delante de Dios, y aquello que aquella familia había preparado con tanto amor, con tanto esfuerzo. Viene aquel pastor y comienza a predicar, pero está leudado, está contaminado, está lleno de locuras en su mente y en su corazón. No tiene temor delante de Dios. ¿Acaso está haciendo que esa ofrenda suba delante de la presencia de Dios? Porque al que ponen a predicar es el sacerdote, el que va a presentar la ofrenda delante de Dios. Pero ni aún presentó el culto de acción de gracia, sino que lo único que llegó a hacer es a destruir las ofrendas de Dios. Eso es lo que hacen. Lastimosamente, eso es lo que está pasando. Por eso no hay presencia de Dios. En el tiempo del sacerdote Elí escaseaba, y la gente comienza a decir: ¿por qué no hay gloria de Dios? Mira al sinvergüenza que tienen adelante, mira al sinvergüenza que tienen como pastor, mira al sinvergüenza que tienen como ministro de alabanza, mira al sinvergüenza que tienen de diácono. No le importa contaminar el altar de Dios, pero muchos serán cortados. Ya Jehová está a punto de desatar otra ira como el COVID-19. Su familia serán traspasadas por dolores. No habrá quien los libre, porque así le dijo Jehová a Samuel, que le dijera: la casa de Elí no tiene perdón, no será expiada jamás. Ni aunque presenten holocausto, ni aunque presenten ofrendas, no será expiada jamás. Van por todo el mundo viviendo de las
las ofrendas de Dios, de los diezmos de Dios, y están tan contaminados, no aman a su hermano, no pueden perdonar a su prójimo. Eso es lo que tenemos de pastores, de misioneros, de evangelistas. Eso es lo que tenemos. Por eso nos preguntamos, ¿por qué llegamos a un culto y todo como un cementerio? Todo. No hay presencia de Dios. No hay revelación en la palabra. No hay temor de los que están adelante por cuidarse, por guardarse para Dios. No hay. El pastor que está encargado y los diáconos que están encargados, los ancianos, saben que el predicador, el evangelista, el pastor ya cayó en varias veces en pecados y es público, y aún así lo invitan. Al cantante, saben que está en pecado y que ha caído de la gracia de Dios, y lo ponen a ministrar la alabanza. ¿Acaso Dios es un juego, mi hermano? Que sigan jugando. Que sigan jugando. Han perdido el respaldo de Dios. El arca del pacto de Dios fue capturada por culpa de Omnis y Fines. Los filisteos capturaron el arca del pacto de la alianza de Dios. ¿Para dónde llevan el arca de Dios? ¿Quién la lleva? La llevan los paganos. El pueblo de Israel ha sido derrotado. Han sido avergonzados. Miles de ellos han muerto. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Omnis y Fines. Muchas almas ya no sienten la presencia de Dios por estos sinvergüenzas diáconos, por estos sinvergüenzas que no tienen temor. Muchos de ellos van a ser muertos. Muchos de ellos están a punto de morir. Muchos de ellos, y ahí lo van a ver. El COVID-19 puso a temblar las naciones. Los hipócritas de los templos no subían a los templos porque vivían igual que los paganos. No había diferencia entre el pueblo de Dios y entre los paganos. Igual tenían temor. Piensan que van a jugar todo el tiempo. Imagínate, es un gran privilegio, es un gran honor que Dios elija a alguien como diácono. Es un gran privilegio que Dios elija a alguien como pastor de una iglesia. Es un gran privilegio que a alguien lo pongan a administrar la alabanza en una congregación. Es un gran privilegio. Pero hay mucha gente que dice no. ¿Cómo menosprecian las ofrendas que se presentan en la casa de Dios? ¿Qué ofrendas se presentan hoy? Hoy ya no llevamos bueyes, hoy ya no llevamos machos cabrillos, hoy ya no llevamos palominos, hoy ya no llevamos ovejas. Hoy tenemos que sacrificar alabanza delante de Dios. El que sacrificare alabanza, este me honrará, y a él le mostraré mis caminos. Gloria a Dios. Muchos van a ver la ira de Dios. Iglesias completas donde sus ancianos serán quitados y levantado a un Samuel. ¿Qué estaba haciendo Omnis y Fines? Y allí estaba un Samuel dedicado de veramente para Jehová. Ana había dicho: Jehová, si tú me das un hijo, yo este hijo lo consagro y lo dedico para ti. No como los hijos del sacerdote Elí, dedicados para tocar y contaminarse con las mujeres delante de la casa de Jehová.
punto el planeta Tierra. El juicio comienza por casa. Han estado jugando con la gloria de Dios. Han estado jugando con las ofrendas de Dios, con las alabanzas que presentan, con los cultos que se presentan. No solo ovnis y fines, sino los pastores encargados. No les importa, dice. No me castigará Dios, dice mucho. No. Pensaron como el sacerdote Elí y dijeron: Jehová es, que haga lo que él diga. Muchos serán azotados. Imagínate, la escritura dice: cuán hermoso es, cuán hermoso es ver a los hermanos unánimes, reunidos en el nombre de Jesús, sacrificando alabanzas para Dios. Cuán hermoso es. Desciende la gloria de Dios cuando se presenta unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Pero lastimosamente estamos a punto. Pastores serán quitados de los ministerios, y que no piensen en decir: ay, si me quitan a mí, no hay otro. Dios tiene gente joven como Samuel, preparada, ungida, que está dispuesta a obedecer a Dios. Sigan jugando. Sigan jugando. Sigan jugando. Sigan jugando. Menosprecian esa gente que llega de lugares distantes, recorren grandes distancias para llegar a encontrarse con un ovnis y un fines, que están a cargo de recibir las ofrendas, y en vez de que esa ofrenda suba, lo que hacen es contaminarla. Esa es la realidad. Dios tenga misericordia del ángel de Éfeso, porque está caído. Dios tenga misericordia de las iglesias que saben que hay gente que anda en pecado, en abominaciones que han sido públicas, y los ponen a administrar. Serás castigado, serás corregido. ¿Acaso serás corregido? Si ya fuiste desechado, ya no. Solo verás la muerte como el sacerdote Elí. Así que, pueblo de Dios, no juguemos con Dios, no juguemos con la presencia de Dios. Hay muchos que van a seguir jugando, está bueno que lo hagan, que lo sigan haciendo, pero con Dios no se juega, con Dios no podemos jugar. Así que, mi hermano, bendición. Esa es la verdadera palabra de lo que Elí y sus dos hijos estaban haciendo. Muchas iglesias están contaminando, pero ya viene la corrección. Acuérdate, el COVID-19 atormentó a la humanidad. Viene una corrección donde arrasarán pastores, diáconos, ministros de alabanza, evangelistas, misioneros, que lo único que han hecho es contaminar los
los altares de Dios. Arrepintámonos y volvámonos a Jehová. Gloria a Dios. Así que el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Bendiciones. Sigamos adelante. Los que somos de Dios y el que es limpio. Por eso dijo Dios en el Apocalipsis: el que está santo, santifíquese más. El que está limpio, limpiese más. Y el que está inmundo, dale con todo, papá. Tu inmundicia te agrada. El que está inmundo, sígase llenando de inmundicia y contaminando y creyendo que no va a ser cortado. Sígase contaminando.